¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Me da mucho gusto regresar con ustedes aquí al show del Callejón. ¿Habían ustedes oído hablar de ese rollo de la fatiga digital? Fíjense que en el argot del internet y todo eso donde anda comúnmente uno metido, pues ocurren un montón de cosas curiosas, cosas raras, cosas que a veces no nos dejan así como duda de que el mundo está cambiando de una manera bastante rápida y bastante espantosa, ¿no? Pues sí, el asunto del tema de la fatiga digital es un tema que ahorita es tendencia en las redes sociales, es un tema que pues está complicando muchas cosas con respecto al uso y al mal uso pues del internet en general, y aquí te vamos a contar de qué se trata. Bueno, vámonos por partes, ¿no? Para empezar, la fatiga digital es un fenómeno que empieza por ahí de 2021, 22, 23 tal vez, cuando precisamente estuvimos en confinamiento por obvias razones que no voy a platicar. Ustedes ya saben cuáles son esas razones. Y porque en aquellas épocas, pues el uso del internet para trabajar y el uso de herramientas electrónicas de cualquier tipo, ya sea teléfonos, tablets, computadoras y todo eso, pues era necesario. Era más que necesario, era una herramienta, eran herramientas pues que nos hacían salvarnos de pues cosas que sabemos que ocurrían, ¿no? En ese tiempo. Así que mucha gente pues dejó sus oficinas, dejó sus chambas en, pues sí, en la empresa o en la oficina, como acabo de mencionar, y pues tuvieron que recurrir al hogar, tuvieron que recurrir al internet, y entonces se convierte esto en pues una vida, prácticamente 100% digital, en donde pues lo obvio pues era abrir a las 8 de la mañana tu changarro, es decir, tu teléfono, abrir tu PC, abrir tu laptop, abrir tu tablet para empezar a trabajar. Te tenías que bañar, te tenías que emperifollar, es decir, ponerte tu traje o ponerte ropa por lo menos decente. En muchas ocasiones sí, pero en la mayoría todos los que se dedicaban o todos los que trabajaban en aquel entonces en oficinas, pues no se ajuareaban, como decían los abuelitos, no se ponían ropa, se paraban con la pijama y así como Dios les dio a entender, prendían sus artefactos para empezar a trabajar. El problema venía obviamente cuando pues empezaban las mentadas juntas, ¿no? Las juntas por Meet, por Zoom y por todo ese tipo de aplicaciones que se utilizaron para hacer juntas virtuales por medio de cámaras, bueno, de las cámaras y por medio de las pantallas de los dispositivos. Y entonces, pues estas personas, entonces sí, se tenían que pintar, o bueno, en el caso de las mujeres pintar, y en el caso de los hombres, pues más o menos peinar y arreglarse, digamos que de aquí hasta la cintura, porque es a donde daba la cámara. Pero si uno se metiera como si fuera un bug de esos electrónicos dentro de su computador y pudiéramos salirnos para inspeccionar a esas personas, pues nos hubiéramos dado cuenta que andaban en calzones, en pijama y a veces hasta encuerados. Se me hace que muchos andaban ahí enseñando sus miserias, más bien no enseñando, pero sí, pues trayéndolas al aire, vamos a definirlo así, trayendo sus miserias al aire. Entonces, cuando ocurre todo ese rollo de que las juntas, el trabajo, todo ese asunto pues del mentado confinamiento, las personas empiezan a tener una vida no nada más laboral por medio de los aparatos, sino una vida de esparcimiento, una vida pues sí, una vida general pegados a esos aparatos. Entonces, ¿qué es lo que trae ese asunto? Pues muchas cosas raras, ¿no? La primera es que empieza a cambiar el estado de ánimo. La gente empieza a cambiar su estado de ánimo, y aunque ustedes no lo crean, perdón, y si oyen ruidos raros, es la silla, no soy yo, no me estoy reventando ningún pedo ni nada, es la silla que rechina un poco. Entonces empieza la gente a cambiar su estado de ánimo, empiezan a hacerse pues un poquito más ermitaños, ya no quieren salir. ¿Por qué? Porque todo lo tienen pegado al aparato, ¿no? Me refiero al aparato, al dispositivo con el que suelen hacer muchas actividades. Lo único que no hace uno pegado en esos aparatos, pues obviamente es las actividades básicas como comer, ir al baño, bañarse y dormir, porque todo lo demás desde esa época se hacía por esos medios. Entonces se divertían, veían películas, veían las noticias, veían pues, documentales, veían, en fin, un montón de cosas que pues empezaron a ocurrir cuando tenían esos aparatos prendidos 24/7
y dejan una vida física, una vida que tiene que ver con la relación social, las relaciones sociales entre pues, seres humanos, y pues así se empieza a dar este rollo, ¿no? Entonces llega un punto en donde no nada más es una cuestión así como de aburrimiento. Bueno, ese punto se está dando ahora. Ahora, después de 2 o 3 años que empezó todo eso que les estoy contando, ahora se está convirtiendo en una enfermedad que se le llama fatiga digital. ¿Por qué? Porque empieza primero por los ojos, empieza una enfermedad de desgaste ocular, una enfermedad que nos hace daño por las pantallas. Ustedes saben que todas estas pantallas electrónicas tienen radiación, emiten una radiación de luz azul, no recuerdo cómo se le llama, pero esa radiación azul daña mucho los ojos. Perdón. Para ser honesto, yo les digo que el uso de estos aparatos, por lo menos en mi caso el uso de los celulares, a mí me afecta mucho la vista. Por eso traigo lentes. Yo hace 4 años o 3 años todavía podía andar por como dicen por ahí, en la calle vagando sin anteojos, pero ahora pues los tengo que utilizar porque gracias a estos aparatejos, donde me estás viendo tú ahorita, gracias a estos aparatejos pues empecé a afectar mi vista. Pero bueno, y eso también es derivado de la mentada cuestión esta que les digo, ¿no? La vida digital que empezó a ser uno. Entonces se empieza a afectar, como le digo, la vista, empieza a afectarse uno de manera psicológica, empiezan a afectarse las relaciones sociales entre humanos, entre seres humanos, y empieza a haber un montón de cambios que pues hasta cierto punto son normales, pero no porque sean normales significa que son sanos. Muchas personas dejan de acudir a reuniones, dejan de acudir a, no sé, visitas familiares, dejan de acudir a la Navidad, que por cierto ya viene la Navidad. Miren, yo ando estrenando gorrito hasta con mi motita de, no de esta, sino motita, así se les dice, estas bolitas o pompones, no sé cómo les digan ustedes. Me lo tejió mi jefa. Gracias, jefa, está muy chido el gorrito. Me leíste el pensamiento porque así exactamente lo quería para estos fríos que vienen. Entonces les decía que pues la gente empieza a volverse bien rara y ya no salen y cosas por el estilo, y empiezan a tener problemas gástricos. Sí, problemas gástricos. Aunque ustedes digan, oye, Beadulo, ¿qué tiene que ver la panza con pues sí, con la cuestión de las computadoras o la cuestión de los celulares? Pues tiene mucho que ver, porque resulta que esos aparatos no los estamos viendo cuando estamos caminando, cuando estamos desplazando de un lado a otro, sino estos aparatos los utilizamos más bien cuando estamos aplastados, así literalmente lo digo, aplastados, arranados en un sillón, si no es que hasta en la cama, cobijados, inactivos, sin hacer ningún tipo de movimiento físico. Pues obviamente las tripas, el estómago, los intestinos y todo ese rollo que tenemos allá dentro en el vientre, pues se descompone. Máxime que los alimentos pues empiezan a no ser tan buenos, la gente por cuestiones de prisa, por cuestiones de pues qué sé yo, empiezan a comer mal, y esta situación se empieza a volver un rollo que va hasta lo pulmonar, lo gástrico, lo mental, lo espiritual y no sé qué tantas mugres, que vamos a hablar ahorita en el próximo bloquecito, así que no se vayan y regreso. Sale, pues estamos de regreso aquí en el show del Callejón. Les estaba comentando entonces de la mentada fatiga digital, que es un tema que actualmente está pues de moda entre la gente joven, la gente adulta. Déjenme apago este aparatejo porque si no van a empezar a fastidiar. Ya, discúlpenme. Sí, les decía entonces que la fatiga digital genera, entre muchas otras cosas, algún tipo de enfermedades de tipo físico, de tipo mental, de tipo espiritual, desconexiones con la realidad. Me refiero con la realidad, con la vida real. Dejamos de ver a nuestros familiares y nos dedicamos a estar sentadotes viendo cosas que para su mayor información pues se volvieron ya un desastre. ¿Por qué un desastre? ¿Por qué lo menciono de esa forma? Por la siguiente razón. Muchos de ustedes seguramente, si son mayores de 45 en adelante, sabrán que la primera red social que fue así como famosa, muy famosa a nivel mundial, fue precisamente Facebook, en donde se le denomina scroll al movimiento que hace uno con el dedo para estar viendo, por lo menos en nuestro aparato móvil o aparato celular, estar viendo pues lo que publica la gente. Pues seguramente ese hecho pues de estar scrolleando o deslizando la pantalla se convierte en una costumbre que la gente empieza pues a replicar en muchas otras aplicaciones que son del tipo, que son redes sociales, por cierto, redes sociales en donde pues la vida real pues dista mucho de ser real, ¿no? ¿Y por qué lo digo?
porque número uno, empezamos a ver personas en lugares muy bonitos, personas en viajes en sitios muy bonitos, sitios muy exclusivos. Empezamos a ver personas comiendo en restaurantes de super lujo, comiendo alimentos que pues son muy buenos, son alimentos de primera calidad, por ahí les dicen alimentos premium, y vemos personas con ropa súper lujosa, en carros muy padres, carros muy lujosos y cosas por el estilo. Pero ¿por qué aquí este rollo se empieza a convertir en un desastre y en un desmadre? Por una razón bien lógica. La mayoría de las personas que utilizamos las redes sociales y que vemos ese tipo de cosas, en donde vemos a digamos que la producción perfecta del video o de la foto, bien iluminada, así como yo ilumino mi set, que siempre está del nabo. Por cierto, ahorita creo que me está saliendo más o menos bien. Esperemos que en la edición todo quede correctamente, el audio y el video, porque siempre me sale de la chingada. Total, entonces vemos puras cosas que son irreales, cosas que el 95% de los seres humanos no podemos hacer, y entonces eso nos genera, a nivel emocional, nos empieza a generar así como un conflicto, ¿no? Porque decimos, bueno, si yo estoy, por ejemplo, en mi casa tirado en un sofá que compré en Electra, que por cierto, ahorita les voy a platicar un poquito acerca de ese tema, que está se está haciendo muy grande el caldo, muy picoso ese caldo del mentado Ricardo Salinas Pliego, pero bueno, ahorita lo platicamos. Entonces, no vemos y no entendemos por qué hay personas que tienen esas capacidades, ¿no? Porque una persona se va a tomar una foto abajo de la Torre Eiffel o al lado del Coliseo Romano o caminando sobre la Gran Muralla China, y uno no lo puede hacer. Entonces, quieran o no, eso nos empieza a generar poco a poco un estrés mental, un estrés de impotencia, un estrés de desesperanza, pensamientos de pérdida, pensamientos de nostalgia incluso, o depresión. Sí, eso generan ese tipo de actividad. El estar viendo una red social en donde todo es falso. Bueno, puede ser que no sea falso, pero la mayoría de las cosas que vemos son cosas que para la mayoría de los seres humanos que estamos en las redes sociales, pues son prácticamente inalcanzables. Digo prácticamente porque no es imposible, pero sí, pues no la mayoría de las personas nos regalan los boletos de avión y los viajes todos pagados para irnos a conocer Europa, a conocer Asia, a conocer África, a conocer Timbuktu o Xochimilco. Entonces, eso es lo primero que empieza a generar la cuestión de la fatiga digital, el estar pegado en una red social, arrastrando la pantalla, viendo cosas que nunca tienen fin, porque podemos estar arrastre y arrastre y arrastre con nuestro dedo y nunca vamos a encontrar nada. ¿Y qué pasa en nuestra mente? Exactamente eso, nunca encuentra nada, nunca está conforme, nunca llegamos. Es como si leyéramos un libro que nunca se termina. Es una historia como aquella película de los 80s, no sé si la recuerdan, que se llamaba La historia sin fin, que no tiene nada que ver con este tema, pero pues la idea es eso, ¿no? Es un asunto que no tiene fin, que todo el tiempo nos está alimentando el mentado algoritmo. Y ahora, ¿por qué hablo del algoritmo? Por lo siguiente: todas las redes sociales y todo el internet está conformado de una cosa que se llama algoritmo. Y el algoritmo es, digamos que es el cerebro de toda la red, de todo el internet, que sabe y está observando qué vemos, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las cosas que nos llaman la atención. Entonces, si tú, por ejemplo, te la pasas viendo chistositas en falditas, o te pasas viendo chicas en bikinis, o chicas en falditas muy cortitas, o te pasas viendo relatos de miedo como los que he estado subiendo, que por cierto no sé si los han escuchado, esos los escribo yo y los narro yo, así que no se los pierdan. Los estoy haciendo en formato vertical para que los vean tipo Reel o tipo Short o tipo TikTok y cosas por el estilo. Así que si quieren darme amor por ese lado, por favor, échenle ganas. Suscríbanse al canal, eso es bien importante. Suscríbanse en las cuentas donde están viendo esto, ya sea YouTube, TikTok, Quai o lo que sea. Suscríbanse, no les cuesta nada picarle el botón seguir y ya así van a estar enterados de todas las tropelías que acostumbro decir y hablar en este famosísimo programa, que nos escuchan ya en un montón de lugares. Por cierto, también pueden escuchar la versión audio en Spotify, YouTube Music y todas esas de audio. Ahí pueden escuchar el show del Callejón. Bueno, entonces les decía que ya me perdí, pero vamos a retomar el asunto.
No es de extrañar entonces que nos provoque algún asunto emocional, mental, psicológico, el estar viendo cosas que no son verdaderas, que no son reales y que pues por desgracia nos empiezan a generar así como desesperanza, ¿no? Y lejos de generarnos desesperanza, nos quitan el tiempo para ser así sensato, honesto y decir las cosas al chilazo, como se dice. Perdón, es que acabo de comer. Si ya comieron, provecho, y si no han comido, pues córranle, porque la tripa y la solitaria no se alimentan solas, ¿eh? Bueno, entonces, a fin de cuentas, pues el hecho de estar viendo redes sociales, estar viendo cosas muy producidas, estar viendo cosas que a veces nos generan pues, así como un tipo de daño psicológico, que aunque no lo queremos pensar, no lo queremos pensar y no lo queremos creer, pero es real, pues eso hace pues que la gente empiece a actuar de maneras muy extrañas, ¿no? Hay personas que se la pasan pegados día y noche en las redes sociales. Yo entiendo muchas veces, muchos de ustedes trabajan en marketing, en cosas en donde tienen que estar pegados en las redes sociales y publicando y ganan un dinero, pero mucha gente no. Por desgracia, la mayoría de las personas no saben que se puede ganar dinero por medio de las redes sociales, pero las utilizan como distracción y ya olvidaron y ya abandonaron por allá la pantallota esa que les compró su marido, que se compraron ustedes en las tiendas Electra, donde pagan poquito pero un chingo de tiempo, y que los estafan y que el usurero ese pues se ríe de ustedes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ese es, como les dije, tema para el otro bloquecito. Ahorita vamos entonces a finalizar con este bloque definiendo que el tema de las redes sociales, el scroll eterno, es decir, el avanzar y avanzar y avanzar y nunca encontrar algo que nos llene emocionalmente o que nos llene espiritualmente o mentalmente, como lo quieran decir ustedes, es un asunto que pues no tiene fin. Así literal, el algoritmo nos muestra lo que nosotros empezamos a buscar, empezamos a dar muestras de lo que nos interesa y entonces nos empieza a llenar de porquerías y de basura el mentado algoritmo. Cosa que pues está muy bien, pero por otro lado no. ¿Por qué? Porque precisamente ese algoritmo ha hecho cambiar a muchas personas a un asunto un poco más orgánico, que ahorita les voy a explicar exactamente y con precisión de qué se trata ese asunto orgánico, acerca de por qué la gente empieza a cambiar, empieza a ver la vida, o empieza a utilizar ese tipo de herramientas de una forma diferente y de una forma un tanto jocosa que les voy a comentar en el otro bloque. Así que no se vayan, espérense un segundito y vuelvo. Pues vamos a dejar este programa en este último bloquecito, que es el tercer bloque del tema que venimos platicando 2 bloques atrás, que es la fatiga digital. Entonces definíamos que la fatiga digital empieza con el trabajo, continúa con el asunto de la diversión, del esparcimiento, es decir, que todo lo que hacemos lo hacemos ya prácticamente por medio de los aparatos electrónicos, llámese celular, tablet, computadora, portátil, PC, laptop, lo que ustedes quieran. Mucha gente ha abandonado incluso ya la pantalla, la típica pantalla donde antes veíamos el Chavo del 8 y veíamos En Familia con Chabuelo. Pues mucha gente ha migrado a ese tipo de aparatos y empieza a ver una serie de aplicaciones que nos llaman la atención. Empezamos a ver historias ahí, empezamos a ver reels, empezamos a ver shorts, empezamos a ver videos, empezamos a ver, creo que el único que se salva por ahí más o menos sigue siendo YouTube, que si me estás viendo en YouTube, suscríbete, no seas gacho, no seas gandalla, carnal o carnala, no sé quién seas, para que me eches la mano. Este programa empezó hace 3 años, empezó en agosto del 2023, el 4 de agosto de 2023 empezamos el Show del Callejón. El programa lo empezamos con una idea muy clara y una idea que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando de la fatiga digital. ¿De qué se trata el Show del Callejón? Precisamente es la respuesta a una tendencia que duró muchos años, en donde todo lo que vemos en las redes sociales es perfecto, todo está bien iluminado, todo suena muy bonito, todo es muy llamativo, todo es muy lujoso, salen los mejores lugares, los mejores carros, las mejores playas, las mejores mujeres, los mejores chavos, los mejores monumentos, todo lo mejor sale en las redes sociales. Entonces la gente empezamos pues a hacernos una pregunta. El algoritmo me empieza a enseñar cosas porque yo busco, por ejemplo, a mí me gusta hacer
el podcast del Show del Callejón, me gusta hablar, me gusta escribir cuentos y cosas por el estilo, y entonces a mí el algoritmo me empieza a mostrar cuentos de terror, me empieza a mostrar documentales sobre la ciudad y cosas por el estilo, ¿no? Que es lo que yo hago. Y así sucede con todos ustedes. Pero alguna persona una vez se le ocurrió decir esto. Bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo en que las redes sociales sean eso, ¿no? Que sean un baúl lleno de cosas lindas, cosas, me refiero, no espeluznantes, sino así como increíbles, personas guapas, mujeres con cuerpos súper bien, o chavos súper acá, como tipo yo, súper cuadrados. La gente quiere algo más orgánico, algo más natural, algo que sea como más de la vida real. Y entonces empieza a venir esa migración que les digo, que quieranlo o no, va a suceder tarde o temprano. Los algoritmos, incluso no sé si se han fijado, pero hay por ahí en muchas aplicaciones que usamos para divertirnos, según nosotros, empieza a haber muchos cambios. Desde hace como un año más o menos empezó a haber cambios con respecto a lo que nos muestra, ¿no? Nos muestra el mentado algoritmo en la aplicación que usemos. Nos muestra cosas más random, es decir, más al azar, a ver si eso nos atrapa. ¿Me explico? A ver si eso nos atrapa y para volverse ellos como aplicaciones o como plataformas, pues un poco más amigables con el ser humano y no nada más como... Miren, por ejemplo, el ejemplo más claro es Instagram. Yo Instagram lo uso muy poco y honestamente lo uso nada más porque pues este show del callejón pues lo tengo que subir en todas las redes sociales porque pues yo lo hago por gusto. A ver, para empezar, quiero dejar bien en claro un punto o varios puntos. Hay personas que me han criticado, que dicen que la barba falsa, pues sí es falsa, carnal. ¿Qué querías? ¿Que me pusiera la barba de quién? Mi gorrito ridículo, sí, si no te gusta, pues ni modo, no te lo va a vender, no te lo vas a poner, no te preocupes. Lo que hablo no te gusta, pues ni modo. O sea, yo sí tengo el valor de agarrar un micrófono y una cámara para hablar lo que me gusta hablar, porque esto que yo hago para mí es un hobby. Yo tengo mi trabajo, yo soy un personaje, para que me entiendan. Yo tengo mi trabajo, tengo mis responsabilidades como cualquier ciudadano, pero este programa lo hago por gusto. Lo hago porque me divierto, porque me gusta hablar, me gusta opinar, me gusta expresar lo que siento y me gusta que la gente pues escuche un poco de cosas diferentes, ¿no? Y va muy de la mano todo esto que les acabo de decir con lo siguiente. Como les dije, este programa lo empezamos en agosto del 2023 y en ningún momento, en ninguno de todos los programas, que muchos empezaron en audio y los demás ya los seguimos haciendo con video, en ninguno tuvimos la necesidad de hacer ningún guión. Un guión es lo que hacen muchas personas que vemos en canales muy famosos como el Escorpión Dorado, como el Wherever Tomorrow, hace muchos años que ya no sale, pero todos ellos empezaron de manera orgánica, es decir, grabando así como de manera natural, sin nada prefabricado, y con el tiempo fueron perfeccionando y fueron haciendo sus programas pues con un script, con un guión más o menos para que las cosas tuvieran un orden, pero como les digo, por fortuna eso es lo que la gente ya no quiere. La gente ya no quiere ver canales, la gente ya no quiere ver gotitas, no es cierto. La gente ya no quiere ver personas perfectas. Si a mí me dicen, tu barba, que muy falsa, que no es que, pues sí, lo siento, así soy yo, así me gusta ser beódulo y me gusta cómo me veo. Si no me ves bien, pues qué lástima. Cómprate unos anteojos o cámbiale, ¿no? Y por otro lado, les decía, hacer los guiones, todo lo que hablo, lo hablo porque pues son cosas de mi vida cotidiana, cosas que voy escuchando, que voy investigando, de repente si investigo para tampoco meter la patota, ¿no? No me voy a poner a hablar tarugadas por hablar, no me voy a poner a decir que quiero que el Cometa 3 y Atlas llegue por mí a recogerme por medio de un Blue Beam, o no sé cómo le dicen a las pobres de las películas de ciencia ficción, o sea, no, ese no, de eso no trata este programa. Trata de decir las cosas de una manera cotidiana, de una manera natural, de una manera orgánica. Si no conocen la palabra orgánico, pues precisamente es como cuando ustedes van por un parque o por un terreno baldío donde crece la hierba. Esa hierba crecía de manera orgánica, es decir, que nadie la plantó ahí, simplemente la hierba creció
Y más o menos así, esa es la idea a muy grandes rasgos del programa y de lo que mucha gente está buscando actualmente en las redes sociales y en lugares donde ven personas como yo, personas como muchos otros que hacen un tipo de contenido que no es precisamente producido, ni muy iluminado, ni con el mejor micrófono. Bueno, a mí me gusta el audio, por eso trato de tener cosas de calidad, pero tampoco me estoy quebrando la cabeza por tener el super microfonazo, ni me estoy quebrando la cabeza por tener la mejor cámara, ni mucho menos. Yo grabo con una cámara de acción. No sé si ven el fondo no está desenfocado, es porque estas cámaras de acción no tienen autoenfoque, entonces el enfoque es infinito, es decir, lo mismo que está cerca y lo mismo que está lejos se ve igual de claro, y así lo estoy haciendo porque no tengo la necesidad de otro equipo, ¿sale? Entonces, créanlo o no lo crean, me da lo mismo, pero empieza a haber una migración muy importante de gente y yo le llamo el despertar de las personas a hacer un uso diferente de todos los medios electrónicos que conocemos desde el año 2005 para acá, que todo por desgracia, no por fortuna, sino por desgracia, todo empezó a funcionar de manera orgánica, de manera muy espontánea, después se volvió en un tema que era tan perfecto que ya nos empieza a hacer daño emocional, daño físico incluso, daño de muchas formas, espiritual incluso, si ustedes son creyentes. Entonces, pues ya hay una tendencia muy importante de la gente de hacer esto, pues, o sea, de empezar a consumir contenido sin preocupaciones, así como espontáneo, como lo estoy haciendo yo, como estoy tratando de completar los últimos 10 minutos de este bloque, porque ya no sé ni qué decir, pero bueno, creo que la idea la entendieron. Me dio mucho gusto haber estado nuevamente con ustedes. Esperen un próximo cuento, por ahí lo voy a sacar en estos días también, y recuerden suscribirse. Donde me estés viendo, píquele suscribir, seguir o agregar, o no sé cómo diga en tu aplicación. Así que bueno, muchas gracias por ver un nuevo programa del show del Callejón y nos vemos pronto. Ya viene la Navidad, así que antes de que venga la Navidad y las posadas y todo eso, vamos a seguir con el cotorreo. Si vas a salir de vacaciones, vete con cuidado, y si no vas a salir, pues cuídate mucho. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.